Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora recibimos a nuestro siguiente invitado. Él es José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, para hablar precisamente del proceso electoral que se lleva adelante de cara a esta segunda vuelta. Consejero, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Belkis. Qué gusto volver a saludarte. Estoy a las órdenes, Belkis. Buenos días a la ciudadanía. Lo propio, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Consejero, decía yo, para hablar sobre estos hitos del calendario electoral que ya se van cumpliendo. Este domingo, como vimos, tuvimos la el debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral y con él también el inicio de la campaña como tal. No sé si ustedes de momento ya tienen un primer análisis de lo que fue el debate entre los dos candidatos finalistas, cómo evaluaron precisamente esa jornada del domingo. Bueno, gracias, Belkis. No hemos tenido ninguna reunión pleno para analizar el debate, pero nosotros cumplimos con lo que indica la ley y principalmente dar la facilidad a la ciudadanía para que conozca al candidato, a la candidata en este caso, y decida su voto. Ya en cuanto al procedimiento mismo, o más bien a las respuestas de la candidata y del candidato, ya es responsabilidad de ellos. Nosotros hemos cumplido conjuntamente con el Comité Nacional de Debates, que fue quien nos dio la terna para moderador, quien nos dio los 5 ejes temáticos y lo principal, las preguntas en base a cada uno de los ejes temáticos. Tuvo el Comité Nacional de Debates todo el respaldo del Consejo Electoral, pero total independencia. Nosotros hemos cumplido y bueno, ella es cuestión de la ciudadanía que decida en base a las propuestas de los candidatos, que ese es el objetivo de los debates. Muy brevemente, consejero, para cerrar nada más este tema del debate, ¿qué lecciones deja este último encuentro a propósito del formato, a propósito de la dinámica? En esta ocasión, para esta segunda vuelta, se implementó, por ejemplo, esta lógica de preguntas cerradas. ¿Qué deja como lecciones quizá a futuro para las siguientes autoridades que lleguen a conformar el Consejo Nacional Electoral en materia de debates electorales? Bueno, nosotros haremos un análisis, al menos desde mi despacho, y dejaremos por escrito nuestras conclusiones. Todavía no lo hemos realizado, pero sí, siempre habrá cosas que mejorar. Hay muchos criterios de especialistas en que indican que debería ser más abierta a la discusión, con mayor intervención del moderador o moderadora. Cierto es que también cuando se ha dado esa apertura, hay críticas de que el moderador o moderadora ha tratado de influir sobre alguno de los candidatos al cortarle su presentación. Entonces es un poco complicado, pero bueno, nosotros analizaremos y veremos siempre lo que se debe mejorar para los próximos debates. Estamos ya a pocas semanas ya de la segunda vuelta, decía yo, se van cumpliendo los hitos en el calendario, arrancó la campaña electoral como tal. ¿Qué es lo que se viene? Por ejemplo, hay expectativa también por conocer finalmente cómo se va a instrumentar el tema de la prohibición del uso de los celulares durante el momento mismo del sufragio y en lo posterior en el escrutinio. Cuando el Pleno del Consejo Electoral aprobó esta resolución, se determinó en la misma que el área de procesos electorales sería la encargada de establecer un poco el mecanismo. Sin embargo, la resolución del Consejo mereció una apelación por un lado y una acción también en el ámbito de la Corte Constitucional, tema que fue admitido. No se dio paso a las medidas cautelares para suspender la ejecución de esta resolución como tal, pero todavía queda pendiente conocer finalmente qué va a pasar con la aplicación de esta medida. Sí, efectivamente, Belkis, el Consejo Electoral, el día que tomó la resolución, dio 3 días a las áreas operativas para que generen el protocolo
cómo se realizaría este proceso y presenten al Pleno del Consejo Electoral. Sin embargo, como acaba de indicar, ha existido han puesto recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. En cuanto a la Corte Constitucional, no ha habido el efecto de suspensión, nosotros podremos continuar, pero estamos esperando la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos ahí dos recursos que tienen que resolverse. Ninguno todavía ha sido ni admitido ni archivado, simplemente está en espera. En estos días me supongo que se tratarán esos recursos, porque mientras tanto nosotros no podemos avanzar en el proceso, siguen transcurriendo los días, no podemos avanzar, ni siquiera podemos conocer el protocolo que ha generado las áreas operativas, porque esperamos la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces no podemos socializar, no podemos socializar a la ciudadanía, no podemos realizar la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, y tampoco podemos proceder a contratar la señalética respectiva, indicando que no se puede utilizar dispositivos electrónicos o eléctricos, que aprovecho la oportunidad para indicar a la ciudadanía, no es que no pueden llevar el dispositivo móvil, pueden llevarlo. Lo único que no pueden es utilizar desde el momento que entregan la cédula de identidad, cogen sus papeletas, ejercen su derecho al voto, ponen en la urna, se acercan, firman el padrón electoral y retiran su cédula. Desde ahí en adelante pueden utilizar sus dispositivos. Igual los miembros de Junta Receptora del Voto, desde las 17 horas no pueden utilizar sus dispositivos, excepto una persona, un miembro de la Junta, para utilizarlo como calculadora. Esto porque ha existido demasiadas inconsistencias, problemas, porque los miembros de Junta Receptora del Voto no están concentrados en el trabajo que deben realizar, sino en sus teléfonos, en sus dispositivos móviles, y nosotros necesitamos, es una sola papeleta, es una sola acta, y tiene que estar perfecto el escrutinio. Por esa razón se puso la medida a los miembros de juntas receptoras del voto. Por lo demás, observadores nacionales, internacionales, Representantes de las organizaciones políticas también. Organizaciones políticas, medios de comunicación, pueden todo el tiempo utilizar sus dispositivos electrónicos, pueden hacer videos, pueden transmitir en vivo, pueden tomar fotos. Tienen toda la libertad los representantes de organizaciones políticas, los delegados de organizaciones políticas, y realizar el control electoral, que es fundamental en el proceso. Me permito anticiparme un poco, si se quiere, consejero. Entiendo, y ya se lo ha recalcado, procesos electorales determinará el mecanismo, pero es que hay mucha inquietud de cómo se va a ejercer ese control para que, en efecto, el ciudadano, al momento de ejercer su derecho al voto, no pueda utilizar estos dispositivos. ¿Intervendrían, en este caso, los militares que están apostados en cada una de las juntas receptoras del voto? ¿Cuál sería la dinámica en ese sentido? Bueno, los señores policías y militares, no, según mi criterio, yo le voy a expresar mi criterio, porque no está aprobado todavía por el Pleno, ni siquiera en conocimiento, sino según mi criterio, deberían los miembros de juntas receptoras del voto, desde sus sitios, desde sus mesas, observar si alguien está utilizando o no el dispositivo electrónico, ya que los biombos, recordemos, no son tan altos. Desde las juntas, desde las mesas, podrían observar si alguien está utilizando su dispositivo móvil, generar una boleta, entregarle una copia al ciudadano, a la ciudadana, y la otra con la firma del presidente, ir a la delegación provincial enviar al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien calificaría si es infracción o no, y sancionaría si es que así lo fuera. Entonces no es el Consejo Electoral, sino el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros debemos dar los insumos. Eso según mi criterio, Belkis. Correcto.
Correcto. Ahora, de otro lado, consejero, hubo otro pedido, porque el tema de la prohibición de uso de celulares surgió como un pedido del presidente de la República, candidato a esa misma dignidad. En esa línea también hubo otro pedido, en el sentido de que no se multe a aquellos ciudadanos que por efectos de esta fuerte temporada invernal se ven impedidos de acudir durante la jornada de elecciones. Sobre eso todavía no ha tomado una decisión el Pleno del Consejo Electoral, aún no está en análisis. ¿Qué es lo que se ha dialogado quizá internamente a propósito de esta solicitud? Bueno, una aclaración nada más, no hemos tomado la resolución por pedido del señor presidente ni del señor candidato. Simplemente recibimos información de las áreas de seguridad nacional, como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y por esa razón, en base a esos informes, es lo que se tomó esa resolución, no por el pedido del candidato. No, pero hubo En una cuanto intención inicial o una solicitud inicial, si se quiere, más allá del análisis posterior que ustedes como consejo lo hicieron. Por eso hacía referencia a aquello y a esta otra solicitud también que entiendo ustedes estarían por analizarla. ¿Cómo está al momento ese tema? sí, pero nada más la aclaración Sí, que la sí. resolución no fue tomada por el pedido, sino por Ujú, los informes. ujú. En cuanto a la otra pregunta que usted me hace, efectivamente, en nosotros en años anteriores eh, hemos tomado resoluciones, pero post el proceso electoral. Entonces, le voy a poner un caso en la provincia de Chimborazo en el 2024, En Alausí. en el referéndum, existió una catástrofe natural en la parroquia Multitud, en el cantón Alausí, Ujú. y no pudieron los ciudadanos y ciudadanas ejercer su derecho al voto. El presidente de la Junta Parroquial solicitó que no se multara, eran 253 personas, y el Consejo Electoral, en base a los informes técnicos jurídicos y debido a esta situación una catástrofe natural, decidió no cobrar las multas e incluso entregar los certificados a los ciudadanos y ciudadanas. Pero esto, una vez que se dio los hechos y la imposibilidad de que puedan ejercer su derecho al voto, es clara la Constitución en la que indica que el voto es obligatorio. No podemos irnos sobre la Constitución y tomar medidas de anticipación en este caso, Ujú. en el 2019 pasó algo similar, la fuerte lluvia, inundaciones, etcétera. Sin embargo, días antes dejó de llover, bajaron los niveles de agua, se limpió los recintos electorales y la gente ejerció su derecho al voto sin ningún inconveniente. Es obligación del Consejo Electoral dar las facilidades a los ciudadanos, a las ciudadanas, a que ejerzan su derecho al voto. Las delegaciones provinciales están tomando las medidas, viendo opciones en el caso de que un recinto no se puede utilizar, tener un respaldo o otro recinto que esté en un lugar más alto y que puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, si se produciera alguna situación complicada como el que le acabo de Ujú. indicar hace un minuto que se dio en la provincia de Chimborazo, nosotros tomaremos las medidas que correspondan. Pero de momento todo se mantiene conforme se ha planificado y establecido. Sí, Belkis, del momento no se ha tomado ninguna Ujú. medida ni se ha hablado sobre el tema. Lo último, consejero, en honor al tiempo, en estos pocos minutos que nos quedan, rápidamente pasar revista a los siguientes hitos del calendario, lo que se nos viene en los siguientes días y semanas previo al 13 de abril. Bueno, de acuerdo al calendario, desde el 23 de marzo hasta el 10 de abril es la campaña electoral. El simulacro será el domingo 6 de abril. El voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoria del jueves 10 de abril. El voto en casa el 11 de abril. El silencio electoral del viernes 11 de abril hasta el domingo 13 de abril y el proceso como tal el domingo 13 de abril. Correcto, consejero. Y con esto me quedo comprometiéndole a usted para mantener estos diálogos precisamente y conocer cómo avanza este proceso electoral de cara a la segunda vuelta. Gracias por estos minutos, por habernos acompañado. Gracias, Belkis, a ti siempre a las órdenes y que tengas un buen día.